chicos, esta es una presentación de la primera unidad de la primera semana de nuestra clase. Va a haber información resumida de lo que leyeron para esta semana y mi esperanza es que este video sirva para ayudarles a guiarse en lo que va, ¿no? Después de leer el texto, que pueden venir y ver el video, seguir mis apuntes que tengo aquí para ustedes la presentación PowerPoint y tener como un resumen de lo que aprendieron en esta primera sección. ¿Bien? Ahí empezamos con la lingüística. ¿Qué es? ¿No? Según el texto, es una disciplina en la que estudiamos el lenguaje humano, ¿no? De lo más básico a una definición, eso es lo que es el estudio del idioma que hablamos, que habla un grupo de personas, ¿no? Tiene muchos otros campos de estudio que influyeron en el estudio de la lingüística, muchas otras disciplinas académicas que ayudaron a generar el estudio de la lengua. Pues, ¿por qué lo estudiamos? Pues, la estudiamos para saber más sobre la mente de cada uno de nosotros y también nuestro texto nos habla acerca de cómo ha cambiado, ¿no? Y cómo el desarrollo de este estudio, y dicen que de los años 60 en adelante es cuando realmente vemos mucha gente que se empieza a dedicar a ese tipo de estudio. Muy bien, de la gramática tradicional a la lingüística moderna, gramáticas prescriptivas y descriptivas. ¿Qué quiere decir prescriptiva y descriptiva? De eso se trata en esta sección. Prescriptiva quiere decir que el enfoque es de describir la manera correcta de hablar en una lengua. Perdón, aquí una falta de ortografía es porque tengo mi PowerPoint me pide cambiar el idioma cada oración que escribo y por eso lo lamento mucho la falta de ortografía. Bueno, hablando ¿no? de cómo describir la manera correcta de hablar en una lengua o de usar una lengua, a eso va ¿no? la aproximación prescriptiva. Y hay unos presupuestos teóricos comunes que explican por qué antes lo veían los lingüistas así su estudio, ¿no? Y explica un poco por qué estaban muy interesados ¿no? en enfocarse en cómo escribir y cómo hablar el idioma, ¿no? Y esas eran creencias que tenían y teorías que tenían en común los lingüistas de no modernos, ¿no? Y ahí va la lista, ¿no? La primera es que la lengua escrita era superior a la hablada, ¿no? Siempre lo escrito era más perfecta, más que se aproximaba más a lo que era, ¿no? El idioma ideal de uno. Había la creencia de que la lengua alcanzó un momento de perfección máxima en el pasado y para el castellano, el español, eso era en el siglo de oro, un periodo de tiempo histórico en España en que hay una explosión de literatura, es de donde tenemos Cervantes, Lope de Vega, y la idea era que era mejor en aquella época y que si queremos realmente saber cómo usar el idioma, que debemos de ver a los maestros como Cervantes y usar el idioma como él lo usaba, ¿no? Veían un paralelismo entre las categorías del pensamiento lógico y las del lenguaje. Ese viene con su relación ¿no? al Imperio Romano y de Grecia. Y luego la convicción de que la función de los estudios lingüísticos y la gramática es para enseñar a hablar y a escribir correctamente una lengua. Ese era el objetivo de los primeros lingüistas. Y
por eso decimos, ¿no?, que tenía un enfoque prescriptiva. Ahora, si cambiamos y hablamos un poco acerca de de la lingüística moderna, ¿no? Ha habido unos cambios, por ejemplo, del siglo XVIII, fue cuando descubrieron una conexión entre el sánscrito y las lenguas europeas, y eso empezó el estudio y le dio un carácter científico al estudio de las lenguas. Antes de eso era más una curiosidad, algo más cultural, menos estudioso, ¿no? Y luego otros acontecimientos importantes para nuestro estudio del español. Saussure, Ferdinand de Saussure, al principio del siglo XX, empezó a estudiar lenguas en un momento determinado y no a lo largo de su existencia. Y eso cambió radicalmente el campo de la lingüística. Y también determinó que toda lengua constituye un sistema, un conjunto de signos relacionados entre sí, y que cada unidad no existe de manera independiente, que derive su validez de estar en ese sistema, ¿no? Estando en el sistema le da lo que diríamos en inglés meaning ¿no? Relevancia, significado, y tiene que estar en un sistema hablado por un grupo de personas para ameritar nuestro estudio y para que tenga importancia cultural para un grupo de personas. Sapir y Ward también añadieron, ¿no?, al estudio en revelar que era una forma de saber más sobre los seres humanos, y particularmente que el estudio del lenguaje podía revelar cómo piensan sus hablantes. Entonces, estudiando el habla de las personas podemos llegar a entender mejor a las personas que hablan ese idioma. Entonces, de ahí se generó una escuela conductista, un modelo conductista que relativamente en inglés no es como behavioralist, y el comportamiento humano no puede ser descrito apropiadamente y debe ser descrito con un conjunto de estímulos. Y así era la aproximación al estudio hasta que Noam Chomsky, famosísimo lingüista estadounidense, negó a esta aproximación, dijo que no es así, y inició otra etapa en los estudios de lengua, ¿no? Saussure, para volver a Saussure, él decía que las lenguas eran un sistema de signos, ¿no? Y un signo lingüístico tiene dos partes, y tiene un significante y un significado. El significante es la palabra, ¿no? Entonces, si tenemos el ejemplo de la primera pantalla que les puse, ¿no? Si vemos aquí, tenemos una foto de flores, ¿no? Y creo que es apretando ese botón, se mueven, ¿no?, con la brisa, se ve muy bonito, ¿no? Y si vemos estas flores, ¿no?, la palabra flor la palabra flor es el significante, ¿no? Es la palabra que usamos para representar a la flor. Y el significado, esta cosa, ¿no?, que vemos aquí, ese es, ¿no?, el concepto, la cosa a la que referimos. Y la idea es que, obviamente, ¿no?, cuando lo decimos así, la relación entre significante y significado es arbitraria, ¿no? Si yo, y les doy un ejemplo, si yo digo, si yo les digo que piensen en una flor, ¿no? Muy probablemente no van a pensar
todos en esta flor. A menos que han visto hace poco esa bella representación que les digo, y entonces a lo mejor si están pensando en esa flor. Bueno, si están pensando en esa flor está bien. Bueno, digo entonces que piensen en un árbol. En un árbol hay muchos tipos de árboles, ¿no? Si yo les pido que piensen en un árbol, vamos a hacer la vamos a intentarlo, ¿no? Piensen, les doy 10 segundos, piensen en un árbol y escribe en algún lugar qué tipo de árbol es. Ahí va, empezamos. Muy bien. ¿Ya escribieron qué tipo de árbol es? Yo también escribí aquí de mi lado, en mi escritorio, qué tipo de árbol en que estoy pensando. Yo escribí que estaba pensando en un pino, un árbol como los de Navidad. A lo mejor ustedes escribieron lo mismo, a lo mejor, y entre los pinos hay muchos tipos de pinos, ¿no? Hay los tipos noruegos, los tipos de Navidad, hay muchos tipos, pero a lo mejor lo que apuntaron fue, o lo que apuntaste fue un árbol de maple, por ejemplo. Y es bien diferente a pesar de que usamos la misma palabra para referirnos a un árbol. Entendemos y vemos que no hay una relación exacta entre la palabra y la cosa y que la palabra en sí no es específico y que no compartimos todos una sola palabra para decir este tipo de árbol, ¿no? No es exactamente enlazado la palabra y la cosa, es una invención de los seres humanos para poder eh, dialogar, para poder hablar entre nosotros. Luego hay lo que se llama un signo motivado y como dice el texto casi no existen. Dan el ejemplo de un letrero con los niños cruzando la calle con un adulto, que es casi lo que sería la definición de un signo motivado, que es cuando el significante es exactamente lo que el significado, perdón, es exactamente lo que es representado por el significante. Y en que casi no existen y por eso no sabemos que son arbitrarios. Muy bien. La lingüística como ciencia cognitiva, el estudio de la inteligencia, la lingüística es el estudio de la inteligencia humana en todas sus manifestaciones y facetas de la percepción y la acción y el estudio del raciocinio, es decir, el razonamiento y el lenguaje. Y usar la lingüística para entender a lo que está pasando en el interior de los seres humanos. Ese es el intento, ¿no? Y Chomsky dijo que el objetivo de nuestra disciplina es el conocimiento tácito del lenguaje que posee el hablante y que subyace a su uso más que el mero estudio de dicho uso. ¿Bien? Ahora, la naturaleza del lenguaje, la competencia y la actuación. Aquí tenemos muchas partes del idioma y se explica de dónde vienen y para qué sirven, ¿no? Entonces tenemos lengua, ¿no? Y tenemos un par de traducciones al francés. Langue, ¿no? Es un sistema de signos usados en una comunidad. Es lo que dijimos. Hay varias personas que hablan español. Tú hablas español, me entiendes, ¿no? Y usamos signos que todos tenemos en común. Esa es una lengua, ¿no? El habla o parole es el uso de la lengua, cómo lo usamos en lo concreto, ¿no? Y el lenguaje o langue, ¿no? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender o de usar a una o más lenguas.
Ahora tenemos otras partes también, como la gramática, que es el conocimiento lingüístico de un hablante tal como está representado en el cerebro. Y luego, estos, lo que vienen después son subcampos de la lingüística, partes de la lingüística que vamos a estudiar en esta clase, como el léxico, es el vocabulario, la fonética, fonología, la fonética de los sonidos y la fonología, la organización de los sonidos. La morfología es la estructura del idioma y las reglas de formación de las palabras, el sintaxis, la estructura de oraciones y restricciones sobre la formación correcta. Y la semántica son las reglas que rigen y explican el significado de palabras y de oraciones. Bien, continuamos. La mayoría de nosotros no sabemos casi nada de lo que acabamos de ver y definir, ¿no? Es nuestro idioma y no lo pensamos, lo hace muy difícil el estudio lingüístico. Si es nuestro propio idioma, porque sabemos qué es lo que se debe decir, pero no el por qué. Y eso, si lo piensan, ¿no? Si hablan con alguien que es nativo hablante del español y ellos te preguntan, por ejemplo, ¿por qué decimos, no, esto o otra cosa en inglés? Y si lo piensas, a lo mejor sabes cuál es la respuesta correcta, pero no necesariamente sabes por qué, cuál es la regla o cuál es la explicación, por qué debemos decir una cosa y no otra, ¿no? Y es a lo que van, es lo que están intentando decir aquí. Para Chomsky, ¿no? La mente humana era modular, y posee órganos mentales designados a realizar determinadas tareas, y que para nosotros llega al punto en que no pensamos mucho en lo que producimos o cómo lo hacemos, pero la mente funciona como mecanismo que facilita la comunicación. Llega a ser como respirar, llega a ser como comer, digerir la comida. Entonces, el cerebro es tan fuerte, tan hábil, que nos ayuda, nos facilita el uso del idioma, según Chomsky, muy similar a cómo nos ayuda a facilitar o a hacer posible otras tareas que tenemos como seres humanos, ¿no? Los seres humanos son los únicos animales, de nuevo aquí hay el cambio del inglés del español, son los únicos animales que pueden aprender una lengua humana, ¿no? Es decir, que cuando decimos que los perros hablan, sí entienden ciertas palabras, pero no tienen el mismo tipo de uso de lengua que tenemos nosotros. Hablando de los perros y de, ¿no? Los animales, pasamos a la comunicación animal, algunas características del lenguaje humano, ¿no? En todas las especies, hay comunicación. Algunos tienen un sistema propio y algunas características del lenguaje humano. ¿Por qué es diferente el idioma o los idiomas que usamos como seres humanos a cómo hablan los animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay arbitrariedad en el uso de signos, ¿no? Que acabamos de mencionar. No hay cierta concordancia entre decir la palabra árbol y lo que imaginamos en el cerebro. No hay una conexión lógica ahí, no es arbitrario, pero lo usamos para significar que estamos hablando de esta cosa alta en el jardín de atrás, verde, que da sombra, ¿no? Cuando hace mucho calor. Hay desplazamiento, que quiere decir que podemos hablar en el futuro, acerca del futuro, podemos hablar del pasado. Los animales no hacen eso. Hay articulación dual, ¿no? Que quiere decir que hay dos niveles. Hay elementos mínimos, los fonemas, y unidades,
que se convierten en sílabas, que se convierten en palabras. Hay prevaricación, que es la posibilidad de mentir, y con la excepción de los chimpancés, y como los enseñaron a mentir, casi no hay esa posibilidad entre los animales. Hay reflexibilidad, la función metalingüística es la posibilidad de reflexionarnos acerca de nuestro uso del idioma. Los animales no hacen eso. Hay el uso de unidades discretas, que quiere decir un número reducido de elementos de sonidos que usamos que contrastan entre sí, son distintos, son discretos, los notamos cuando los oímos. Y hay la posibilidad de creatividad, quiere decir que hay enunciados impredecibles, los animales dependen de estímulos externos, los seres humanos no. Bien, perdón. Luego pasamos a la adquisición del lenguaje, ¿no? Y lo que se llama la hipótesis innatista. Las lenguas son fáciles para los niños de adquirir y sin embargo son muy complejas, difíciles para los adultos de adquirir, ¿no? Lo sabemos todos, estamos aquí estudiando el español. Nos cuesta a veces entender qué dice uno en el idioma. Nos cuesta trabajo como adultos, pero como niños, ¿no? Lo adquieren muy fácilmente. Entonces surge la hipótesis innatista que nacemos programados para adquirir una lengua. Y otra idea que viene con este es la de la gramática universal, que desde el nacimiento están las bases de adquirir una lengua y que sabemos que es de los primeros sistemas cognitivos que desarrollamos. Sin embargo, es importante mencionar que no todo es innato. Una parte viene del ADN, o en inglés es DNA, ¿no? Otra parte es la socialización por la que vivimos en el desarrollo normal de un niño o de una niña. Ahora, el argumento de lo innato en nuestra lengua materna. Aquí hay algunos apoyos a esta teoría. Hay lo que llamamos la universalidad del lenguaje, que entre todos los idiomas del planeta hay muchas semejanzas más que diferencias. Eso apunta a que los seres humanos están preparados para desarrollar un idioma en su infancia. Hay un argumento de la pobreza de estímulos, y eso quiere decir que lo que sabemos es mucho más complejo de lo que podríamos deducir de los meros datos de la experiencia. Los datos lingüísticos que nos rodean son muy fragmentarios e incompletos, que debería ser imposible el aprendizaje de una lengua. ¿Qué quiero decir con eso? Pues lo que quiero decir, es que no aprendemos nada más por imitación. Hay errores que los niños no cometen, hay mucha evidencia de eso, que sería medio imposible para los niños de adquirir un idioma simplemente imitando a sus padres. Hay cosas que pueden hacer los niños con el idioma que no son enseñados, que apunta a que es más innato nuestra adquisición de la primera lengua. Luego hay también lo que se llaman las lenguas criollas, cuando hay una convergencia de dos grupos de personas que hablan dos idiomas diferentes, y cuando esos dos grupos deciden hacerlo así, adoptan una lengua, un idioma en común, y eso lo hacen obviamente para facilitar la interacción. La primera generación que crece con ese idioma convierte el idioma en una lengua criolla y se va añadiendo reglas y estructuras gramaticales a ese idioma. Empieza muy básico el idioma,
en que no hay muchas reglas, el uso es muy sencillo para que los dos grupos puedan entenderse, pero luego, ¿no? Con el tiempo se van complicando, es una forma de decirlo, añadiendo reglas, añadiendo vocabulario y se va desarrollando el idioma a convertirse en algo mucho más complejo, mucho más parecido a lo que es el inglés o el español o el alemán o el japonés, ¿no? Entonces es curioso cómo va um, convirtiéndose en algo más complejo, ¿no? Y el idioma Pidgin lo mencionan aquí cuando son capaces de añadir a los rasgos gramaticales que el aprendizaje es posible sin instrucción y cuando tienen rasgos en común. Bien, ciertas etapas que tenemos en la adquisición de una lengua, eso no son exactamente para todos los niños, es una aproximación de un promedio de cuando eso pasa para los niños, entonces no todos los niños obedecen a ese esquema. Los míos, por ejemplo, no hablaban en el mismo momento que, como dice aquí, pero más o menos es así, ¿no? Dice que a los 6 meses empiezan a balbucear, ¿no? Balbucear es como cuando un niño es como mumbling, es cuando empiezan a hacer sonido con la boca, pero no son sonidos de lengua. Luego, más o menos a los 10 meses, todos los sonidos suenan y usan los fonemas de lenguas maternas. Y es también cuando empiezan a generar sus primeras palabras, a los 10, 11 meses. No, cuando llegan al primer año aprenden a cambiar el contenido de las sílabas, ¿no? Es decir que si dicen pan, por ejemplo, están diciendo pan para pedir pan y luego ¿no? Entienden que pueden cambiar ¿no? la P por V, por ejemplo, es otra palabra, van. Eso es lo que quiere decir. A los 18 meses hay una explosión en el número de palabras y lo que vemos aquí abajo, ¿no? Que a los 18 meses hasta los 6 años de edad, los niños están adquiriendo más o menos 9 palabras al día, ¿no? Entonces es realmente una explosión de vocabulario, de su léxico, de su uso del lenguaje, expande mucho, desarrolla mucho en esta etapa. Y a los 2 años y medio, los enunciados van a ver esa palabra mucho, quiere decir utterances en inglés. Los enunciados de longitud son variables, aparecen preposiciones y otras partes anteriormente excluidas, o partes del habla que todavía no estaban generando, ya empiezan a aparecer entre el uso de los niños. Ahora, hay una hipótesis del periodo crítico de los niños, decimos que tienen un periodo crítico de cuando es apto para los niños estar aprendiendo su primera o segunda lengua. Y tenemos teorías de por qué es más fácil para los niños en comparación a los adultos. Entre ellos, la forma en que hablamos con los niños, aunque eso ha sido descartado según los estudios y como nos refiere el texto, nos dice, ¿no? Que ya no lo piensan tan importante que les hablamos, no muy diferente a los niños chiquitos. Pero puede ser una parte de por qué es más fácil para los niños. El uso de nuestra entonación, cómo cambiamos la voz, el uso de madrileño, ¿no? En nuestra aproximación a los niños en cuanto a la relación que tenemos con ellos. El hecho de que los niños no se dan cuenta de sus errores y también algo muy grande, tal vez uno de los más
importantes para nosotros de nuestra edad. La interferencia de otras lenguas no existe para los niños chiquitos, a menos que estén en una casa bilingüe o trilingüe, ¿no? Entonces no hay interferencia, no tienen ya establecido un idioma y que está luchando por ocupar el primer lugar en el cerebro de esa persona. Y al final del primer capítulo de la primera sección, digo, habla acerca de cómo es para los inmigrantes, ¿no? Cómo es para los que crecieron hablando otro idioma y cómo les va con el estudio de un idioma diferente. Por ejemplo, a los que llegan digamos, ¿no? Que llegan a otro país entre 3 a 6 años, todavía tienen la posibilidad de hablar como nativos, muy aproximada a como hablan los nativos hablantes. De 8 a 10 años se da cuenta uno de los errores que uno hace y hablan con acento, ¿no? Entre paréntesis un acento, o es notable que no son nativos de un lugar. Y dicen que si llegan ya más de los 17 años, que les es muy difícil adquirir el idioma de la manera en que alguien que es nativo hablante lo tiene adquirido. Y es notable que no es nativo hablante la persona. Muy bien, ese es un resumen breve o tal vez no tan breve, de la primera sección. Espero que les haya ayudado. Voy a intentar hacer eso con cada sección, cada unidad que tenemos en nuestra clase, y espero que sirva de repaso, de resumen antes de iniciar las actividades y trabajar en el resto de la clase. Muy bien, que les vaya muy bien. Gracias.